Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Familia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de este día de hoy. Recuerde que estamos leyendo los primeros 5 libros de la palabra de Dios y hemos ya comenzado desde el fin de semana el libro de Números. Y hoy nos corresponde leer números 8 y 9. Yo quiero meditar lo que dice la palabra de Dios con respecto a números 9. ¿sí? Y aquí en números 9, cuando usted y yo entramos a leer, nos empezamos a hablar o empezamos a conocer acerca de las instrucciones de la celebración de la Pascua. Y es muy oportuno para nosotros hablar acerca de la Pascua porque es justo este tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? La preparatoria para la Semana Santa, que es la misma época donde se celebra la Pascua. Así que entonces, hablando de lo que significa la Pascua, cuándo se celebra la Pascua, yo quiero hablar con ustedes entonces cómo se cumple esta Pascua que inició en la salida del pueblo de Israel desde Egipto y que ahora lo que estamos viendo aquí en Números es que el Señor les está recordando nuevamente que deben de celebrar esta fiesta. Y luego vamos a verlo en el Evangelio de Marcos, cómo Jesucristo también celebra la Pascua y cómo se convierte a través de su obra nuestro Salvador para que nosotros tuviéramos vida. Cuando hablamos entonces aquí este número 9, el Señor está hablando celebración de la Pascua y dice el primer versículo: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y empieza a dar las descripciones. Esta sería entonces, familia, la segunda Pascua que el pueblo de Israel va a celebrar por instrucción de Dios. Recuerde que la primera Pascua se celebró en Egipto y eso lo vemos claramente, si usted quiere ir a mirarlo, en Éxodo 12, cuando el Señor da claras instrucciones de cómo lo deben de hacer, cómo lo deben de celebrar, y esto se conmemora entonces la salida de Egipto. Pero ahorita vamos a profundizar un poco de esto. La Pascua entonces también es conocida como los panes sin levadura. Y es una de las ceremonias que ya también escuchamos en unos devocionales, las fiestas solemnes del Señor, entre esas está la Pascua. Es una ceremonia solemne para el pueblo judío de 8 días. Y eso lo estudiamos cuando estuvimos leyendo Levíticos 23. Entonces, aquí lo que así a grosso modo, lo que estamos celebrando en la Pascua, el pueblo de Israel, o lo que estamos leyendo es la conmemoración de la libertad del pueblo de Israel de las manos de los egipcios por medio del poder sobrenatural de Dios. Y esto es lo que prácticamente usted y yo estamos celebrando también en lo que es la Semana Santa para nosotros. Entonces, desde ya preparémonos para lo que viene ahorita a partir del 10 de abril, que se comienza con el Domingo de Ramos, y tenemos una semana para disfrutar y recordar entonces lo que verdaderamente se celebra en esta época que viene o tiene sus raíces desde Éxodo 12, donde Dios sacó por clamor del pueblo, lo sacó de la esclavitud. Para nosotros la Semana Santa es una celebración para recordar que Cristo Jesús nos ha dado también la libertad y nos ha sacado de la esclavitud del pecado.
Semana Santa entonces no puede convertirse para nosotros un tiempo para descansar, viajar, no hacer nada, ver televisión, sino un tiempo para meditar, para recibir de la palabra de Dios. Y por eso en esta época es muy común ver las diferentes iglesias alrededor del mundo, no solamente nosotros, sino todas las iglesias alrededor del mundo que tienen sus encuentros, tienen sus retiros, tienen sus seminarios para reforzar, para aprender, para conmemorar la libertad que Cristo Jesús nos ha dado a través de la cruz. Tenemos entonces que reconocer que hay un paralelo entre lo que es para nosotros el Easter Time o la Semana Santa con respecto a la Pascua judía. Y cuando hablamos entonces, para entender este paralelo, nosotros nos tenemos que ir a Marcos 14. Y en Marcos 14, a partir del versículo 12, nos va a narrar cómo Jesús celebró esa última cena que a su vez era la celebración de la Pascua y se estaba preparando también ese Cordero Pascual. Entonces dice en el versículo 12 de Marcos 14, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Lo mismo entonces que pasó en Éxodo 12, en el versículo 17, cuando Él les dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perfecta. La Pascua entonces, para nosotros que la estamos recordando aquí en este Números 9, donde el Señor les está constituyendo, que ya lo celebraron una vez, pero a partir de ahora lo van a hacer siempre. Y si ustedes leen a partir del versículo más o menos 7, dice que vinieron algunos hombres a Moisés y Aarón, donde decían: ¿cómo entonces podremos celebrar nosotros la Pascua si nosotros si estamos inmundos, ¿cierto? O impuros por haber estado con muertos, haber entrado en casa de muertos, o por haber tenido algún acercamiento, y no estamos puros para podernos presentar delante de Dios. Si usted se lee, el Señor no está diciendo: bueno, ustedes tienen la excusa de no celebrarla. No, la respuesta de Moisés fue: déjame, ¿cierto? Espérame, oiré, dice el versículo 8, oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. ¿Y qué ordena el Señor? Dice que el Señor le contesta y dice: la van a hacer, la tienen que celebrar, pero entonces la harán en el segundo mes a los 14 días. Y empieza entonces a narrar. O sea que esto es una fiesta que no se puede dejar de celebrar. Todos la tienen que celebrar, y finaliza en el versículo 14. Y si entre vosotros extranjeros también moraren, celebrarán la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrarán. Así que entonces es una cosa muy importante. Y para nosotros los cristianos también nos tiene que llenar de gran esperanza, porque Dios proveyó el Cordero sin tacha y sin mancha, tal como lo tenían que presentar los judíos. Lo presentó para salvación de la humanidad. En la Pascua judía se celebra la salida de Egipto. En la Pascua se debía tomar un cordero sin defecto alguno. Están allí en Éxodo 12, en el versículo 3 al 5. Es allí donde tenían que matar el cordero, tenían que comer y usar su sangre. En Éxodo versículos 6 y 8 nos habla de esto. Y la sangre que sacaban de este animal representaba un pacto entre Dios y el pueblo. Y esto fue lo que llevó que el ángel de la muerte no entrara en la casa de ellos, porque esas personas habían sido marcadas a través de la sangre como pueblo e hijos escogidos, protegidos por Dios. Y eso es lo que usted y yo somos a través de la obra de Cristo. Con su sangre nos ha marcado. Somos ahora parte de su pueblo y de su familia celestial. Es una fiesta que ellos celebran hasta hoy. Moisés
convocó y lo hizo completamente como Dios se los había mandado. Nosotros entonces celebramos la pasión de Cristo porque por su muerte sustitutiva y su sangre, usted y yo tenemos un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, ese pacto que hubo allí, el pacto mosaico que hubo allí en la Pascua. Entonces ahora hay un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Y la última cena de Jesús representa la Pascua al cristiano. Pues como ellos también comieron de la carne y bebieron también de su sangre, conforme a lo que nos dice a nosotros Marcos 14, del 22 al 24. Familia, la muerte de Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, nos da la libertad de la esclavitud y nos ha llevado a vivir un nuevo propósito que Él tiene para todo aquel que lo recibe en el corazón. Apropiémonos, pues, y recordemos que la Pascua entonces nos trae a nosotros un recordatorio, y es que Cristo murió, su sangre nos compró y nos ha hecho libres del pecado y nos ha acercado a nuestro Padre Celestial, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Así que entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo los invito, primeramente, que valoremos esta época que estamos por vivir y que hoy, Números 9, nos recuerda acerca de esta fiesta solemne, no solamente para los judíos, sino también para nosotros. Porque ellos celebran la salida de Egipto, pero usted y yo celebramos que el Cordero, que el Dios hecho hombre, se entregó y su sangre nos ha hecho nuevos y nos ha hecho libres de toda culpa. Yo los invito entonces a que oremos. Señor Dios, gracias por lo que hoy recordamos en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros pasamos de la Semana Santa como una semana donde hay festivos, disfrutamos, descansamos, pero se nos olvida la verdadera razón? Y la verdadera razón es de que Cristo con su sangre ha alejado de nosotros toda acusación y no puede venir ningún ángel de muerte a tomar nuestras vidas, porque nuestra vida ha sido cubierta por la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha. Recordemos hoy, querida familia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted y yo tenemos un nuevo propósito. Usted y yo estamos llamados a estar en la presencia de Dios, vivir para la gloria de Dios o para obedecerle, para hacerle a Él nuestro Señor y nuestro Salvador. Démosle gracias a Dios entonces en esta mañana por haber proveído a Cristo Jesús para que con su obra y su sangre nos haya dado semejante libertad que usted y yo hoy tenemos, y que esa obra nos hizo acercar a nuestro Padre y hoy disfrutamos de esa paternidad maravillosa. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarnos, gracias por escuchar estos tiempos devocionales. Recuerda compartirlos con sus familias y con sus amigos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.